año de definiciones. Es año electoral. Y toda buena campaña necesita diálogo, necesita enriquecerse de muchas miradas. En Radio Oriental te proponemos un espacio para que saques tus conclusiones. Todos los jueves, Mariana Pomies, Selva Andreoli y Graciano Pascale darán sus puntos de vista y analizarán el debate electoral. Jueves a las 10. En Otra Mañana. Dinaclin importa y respalda marcas premium del mercado europeo para hacerte la vida más fácil. Nilfisk y Viper, con sus máquinas de limpieza, hidrolavadoras, aspiradoras, barredoras, lavadoras de pisos y alfombras. Tente, una marca alemana con más de 100 años en la fabricación de todo tipo de ruedas para logística, medicina y muebles. Y Garlan, con sus productos para el jardín, como bordeadoras, sopladoras, motosierras, fumigadoras, cortacercos, podadoras de altura, desmalezadoras, barredoras y peinadoras de césped sintético. Equipos comercializados únicamente a batería de ion litio. Dinaclin ofrece un excelente y rápido servicio postventa, todos los repuestos y una amplia garantía. Dinaclin, showroom en Yaguarón 1917 y en nuestra web dinaclin.com.uy. Los primeros semáforos en nuestro país datan de la década del 30. Y los primeros... No, para, no cruces. ¿No ves que está en roja? También. Hoy hay nuevos peligros. Y si hay nuevos peligros, hay nuevos no. No hagas clic en enlaces sospechosos. No repitas una misma contraseña. No des información personal por mail y muchos otros no. Conocelos en adpu.org.uy/los nuevos no. Evitar las ciberestafas empieza por vos. Es un mensaje de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Estás escuchando Otra Mañana en Oriental. Presenta Salinas del Almirón. El domingo 27 de octubre, los uruguayos seremos llamados a las urnas para definir la conformación de nuestro Parlamento y, presumiblemente, quiénes serán los candidatos que definan en segunda vuelta la presidencia y vicepresidencia de la República. Además, dos plebiscitos. Uno que permite los allanamientos nocturnos y un segundo que introduce en la Constitución de la República varios cambios en la seguridad social y elimina el sistema mixto de reparto. Sobre este último aspecto, días pasados, se publicó un libro escrito por los doctores Gonzalo Martínez Salva y Rodolfo Saldain con un análisis crítico sobre las derivaciones que podría implicar esta propuesta. Una de las conclusiones a las que arriba la publicación es que en esta propuesta que impulsa el PIT-CNT y parte del Frente Amplio no existió siquiera un intento de diálogo social y político y que los fundamentos esgrimidos por sus patrocinantes son axiomas. Además, agrega el libro, los promotores de la iniciativa no han dado a conocer ningún estudio de impacto financiero de su propuesta, ni tampoco cómo financiarla. Y añade que los egresos que generaría la medida a plebiscitar son aproximadamente 4 veces mayores que los ingresos que implican. Entonces, ¿qué podría implicar la reforma que se plantea? ¿Cuál podría ser su costo? Lo planteado por el PIT-CNT y sectores del Frente Amplio es, como dice el libro, una reforma previsional en sí misma. Lo conversamos esta mañana con Rodolfo Saldain, abogado, docente, presidente del Banco de Previsión Social, expresidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social y coordinador del equipo de redacción del proyecto de ley que creó el actual sistema previsional común. Francisco Morales, Otra Mañana. Doctor Saldain, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto, buenos días y muy buen resumen. Bueno, muchas gracias por ese comentario. Le comentaba también en el arranque del reportaje que ayer, preparando la entrevista, leí el libro. El primer abordaje de un libro de estas características puede ser un poco complejo, en tanto es un tema áspero, duro, donde tiene muchas derivaciones, pero es un libro que se deja leer con facilidad, que es amable para la lectura. ¿Lo ve así? Bueno, me alegro de esa valoración porque realmente esa era parte del desafío, ¿verdad? Abordar un tema, digamos, árido técnicamente, pero que está llamado a ser considerado por todos los uruguayos. Uh-huh. Entonces, el principal desafío cuando conversamos con Fundación de Cultura para sacarlo era que, bueno, pudiera ser un libro que mantuviera el perfil académico que corresponde a la editorial naturalmente,
pero que también pudiera tener un nivel de lectura accesible al público general. Doctor, antes de pasar a lo que implicaría la reforma propuesta por el PIT-CNT y por algunos sectores del Frente Amplio, conviene hacer un pasaje previo por lo que se aprobó por parte del gobierno. Hasta que se empezó a analizar la reforma de la Seguridad Social que nace de la Ley de Urgente Consideración, ¿cuál era el escenario que teníamos en Uruguay? Y sobre todo, en particular, ¿cuál era el déficit que tenía el sistema de previsión social en Uruguay y hacia dónde se proyectaba? Bien, el sistema tenía varios problemas. Tenía un problema, sí, de financiamiento, que había sido reconocido ya por los anteriores gobiernos, ¿verdad? El primero que habló de la necesidad de pensar en una reforma fue el expresidente Mujica, allá por el 2011, asociado fundamentalmente al tema expectativas de vida y la dinámica demográfica del Uruguay, que además tuvo un comportamiento, digamos, mucho más severo que el que era esperable a partir del 2015 con el desplome de la tasa de fecundidad, lo cual impacta muy fuertemente en la fuerza de trabajo que va a tener el Uruguay en los próximos años. Ya hoy está impactando, y de no ser por el aporte migratorio entre censos, la población del Uruguay ya se hubiera achicado. Había un problema de financiamiento, naturalmente, no era el único. Había un problema de heterogeneidad muy marcado. Cada peso que aportaba un uruguayo le rendía muy distinto según la caja donde lo aportara. Había también un problema de diseños de, por ejemplo, las personas que tienen trayectorias al amparo de diferentes cajas. Allí era muy malo el sistema que estaba vigente. Y había, digamos, algunos casos que eran paradigmáticos, por ejemplo, caja militar, con un desfinanciamiento y una situación de privilegio que excedía largamente lo que es razonable, incluso para un sector con particularidades, ¿verdad?, en su forma de trabajo y demás. Entonces, la decisión que se tomó fue un abordaje global del problema, con la mayor transparencia posible. El presidente dio 2 o 3 lineamientos, es decir, muy básicos, al comienzo del trabajo, allá a mitad del 2020, y que se concretó con la instalación de la comisión de expertos en noviembre, y que fueron trabajar con total transparencia, y por eso, ese fue uno de las características, es decir, página web, comunicación, prensa, mucha actividad en ese sentido. Otro lineamiento fue que esto debía comprender a todas las cajas. Este no era un problema solo del BPS. Era evidente que si bien Caja Bancaria, por ejemplo, negaba la existencia de un problema, fue obvio que lo tenía, porque el año pasado llegó el salvataje cuando estaba al punto de la insolvencia, o mejor dicho, ya en insolvencia, porque tuvo que pedir préstamos a adelantos de aportes. Caja de Profesionales, que todavía está pendiente, y también ahí a un paso de una situación, digamos, de extrema gravedad, y que alguna solución va a haber, naturalmente. Y Caja Notarial, que ha sido la más proactiva, pero que igual no ha logrado salir de una situación de incertidumbre, ¿verdad? Y por el otro lado, los otros 2 servicios estatales, militar y policial, con de financiamientos sumamente importantes, y en el caso de militar con un régimen que había sido reformado en el 2019 por el Frente Amplio, pero de una manera muy tímida, y que con la reforma que acaba de promulgar el Poder Ejecutivo el año pasado, se va hacia un sistema previsional común después de un periodo de convergencia extenso, muy a la uruguaya, diríamos, pero que a partir de que se culmine ese periodo de convergencia, todas las cajas, militar, policial, todas van a ir a un régimen de liquidación de jubilación que es el mismo. Doctor, en ese momento, en ese escenario, si bien en todos los países del mundo la previsión social tiene asistencia de rentas generales, ¿cuál era el escenario en ese momento? Bien. Y a ese punto, ¿hacia dónde se proyectaba? Sí, me salté esa parte de tu pregunta, ¿verdad? Efectivamente, nosotros veníamos con un escenario financiero donde, primero, nunca se había hecho una proyección de gasto financiero de militar y policial. Nunca. Ni siquiera cuando fueron reformadas, en el 2008 policial y en el 2019 militar. Esa fue una de las primeras tareas que se hizo. Se le encomendó
y vale la pena agradecerlo siempre al equipo actuarial del BPS, que más allá de asumir los temas BPS, asumió también los temas de militar y policial en los estudios. Y íbamos hacia un nivel de déficit del orden de 4 o 5 puntos del Producto Interno Bruto, con un salto muy, muy marcado hacia 2035-2040, producto de la dinámica demográfica precisamente, ¿verdad? Es decir, allí se daba ese enorme salto. ¿Y qué objetivo se planteó la reforma al respecto? Podría haberse planteado un objetivo sumamente ambicioso, es decir, bueno, equilibrar el sistema. Realmente ese objetivo era inalcanzable, porque hubiera requerido medidas de una severidad tal que ningún gobierno en el Uruguay está dispuesto a llevar adelante y que tampoco son razonables desde el punto de vista social. Uruguay tiene un presupuesto en materia de jubilaciones y pensiones de aproximadamente 10, 11 puntos del Producto Interno Bruto. Es parte esencial de la vida del país, de la protección social, diferencia muy notoriamente con la región. Argentina, por ejemplo, tiene una situación de sus mayores en pobreza 9 veces más que en el Uruguay. En Uruguay es del orden de 2 puntos, en Argentina es del orden de los 18, es enorme. También hay una diferencia muy marcada con Chile, que es un país también de gran tradición de protección social. Es decir, Chile tiene un sistema que es básicamente capitalizado o de capitalización, pero tiene un nivel de beneficios que claramente es insuficiente y bueno, es parte de lo que en el 2019 llevó a que vimos la Alameda en llamas, ¿verdad? Entonces, el objetivo que se planteó el gobierno fue un objetivo más modesto, más al uruguaya también, de controlar el nivel de déficit y ubicarlo en el entorno de 2 puntos del Producto Interno Bruto, es decir, de forma de llegar a ese salto de envejecimiento que estamos teniendo ya y que se va a acentuar con una situación controlada, razonablemente controlada. ¿Y por qué eso? Porque este no es el único sector del presupuesto social que requiere atención, y particular atención. Miremos la desgracia que acaba de ocurrir en 33. El tema de la dependencia de cuidados de los adultos mayores en el Uruguay ya es hoy y va a ser cada vez más un tema que requiere apoyo estatal, apoyo financiero, va a requerir fondos públicos y es necesario dejar espacio para eso. A veces se tiende a pensar, bueno, hay una dicotomía entre cobertura de las personas mayores y la infancia. Obviamente la infancia tiene que tener una prioridad muy alta porque allí tenemos niveles de pobreza que son inaceptables para un país como el Uruguay, ¿no? Y esto, digamos, los tenemos hoy y los hemos tenido en el pasado también. Si bien ha habido mejoras, obviamente, desde que se retornó a la democracia, allí hay un debe grande. Pero también hay nuevas necesidades que surgen. Es decir, y este ejemplo, esta desgracia que acabamos de vivir, claramente es un ejemplo de que allí hay también una necesidad de mayores apoyos financieros. Para ir avanzando, doctor, en la página 26 del libro se señala que la Comisión de Expertos en Seguridad Social proveyó un diagnóstico experto con identificación precisa de la problemática y propuestas técnicas para abordarla, con base en la evidencia y las mejores prácticas, a través de un proceso transparente hacia la comunidad con recepción de los diversos puntos de vista de toda la sociedad y sectores implicados. Luego de terminado el análisis de la comisión de expertos que se creó a través del artículo 393 de la Ley de Urgente Consideración, artículo 393 y siguientes, se pasa a un nuevo escalón que tenía que ver con la discusión política de los partidos por fuera del Parlamento y luego la discusión parlamentaria. Aquí la pregunta es para cerrar este ámbito. Usted hablaba recién de la reforma que puede llegar a ser modesta y que se llega a la uruguaya. ¿Se llegó a la reforma necesaria o se llegó a la reforma que se pudo alcanzar por los equilibrios políticos y los debates políticos? Las dos cosas, Francisco. Es la reforma que se pudo alcanzar y es la reforma necesaria. Naturalmente, todos estos procesos se dan en un contexto de alta incertidumbre. Incertidumbre desde el punto de vista económico-financiero, incertidumbres también desde el punto de vista laboral. Estamos en pleno auge de la incorporación de la inteligencia artificial generativa con impactos
imposibles de prever. Nadie lo puede saber. En algún momento dijeron, bueno, esta ley no contempla el futuro del trabajo. Y, a ver, ¿a alguien se le cayó una idea de cómo se puede contemplar el futuro del trabajo en esta incertidumbre? No es posible. Lo único que es posible es establecer un sistema que sea flexible, un sistema que pueda adecuarse. Exactamente lo opuesto a lo que está planteando PIT-CNT, Partido Comunista, Socialista y aliados, ¿verdad? Que es poner en la Constitución la máxima rigidez en el sistema. Uh-huh. Ni bien arranca el libro, luego del prólogo del doctor Martín Rizo, hay una primera definición bien contundente de parte de usted y de quien lo acompañó justamente en la redacción de este trabajo, y señala que la mesa representativa del PIT-CNT tomó la decisión de impulsar un plebiscito de reforma constitucional el 10 de agosto de 2023, tras un debate de 5 horas. Y este es un tema, un detalle eventualmente que se nos ha escapado tal vez en el fárrago de información, que es cómo se compuso esa mayoría que dentro del PIT-CNT que termina impulsando justamente este mecanismo. Usted recuerda en el libro que había 3 mociones en consideración. La propuesta de la ATSS, los trabajadores de la Seguridad Social, obtuvo 16 votos. La iniciativa de la UNRWA, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Afines, que proponía un plebiscito para derogar la reforma jubilatoria y no incluía la eliminación de las AFAPs, consiguió 14 votos. En tanto, la posición de no realizar ninguna consulta popular a la espera de un nuevo gobierno que apruebe una nueva reforma sumó 14 votos. Según se informó, 4 sindicatos estuvieron ausentes de la votación. O sea que aquella decisión el PIT-CNT la impulsó con 16 votos en 44. Para iniciar el camino, ¿qué le dice esa mayoría exigua que se consiguió en ese primer momento dentro del PIT-CNT? Bien, dice muchas cosas. Primero, dice que esta es una iniciativa digamos, de un sector, probablemente el sector más radical, para llamarle de alguna manera, aunque es bueno, no dice mucho la palabra. Y dice también de la capacidad de movilización y presión que tiene ese sector, ¿verdad? Porque ha llevado a que hoy este tema pase a ser un tema central de la agenda electoral del Uruguay. En octubre vamos a votar, sí, futuros gobernantes, pero también vamos a votar el futuro del país con este tema, que ya está en la agenda política, ¿verdad? Creo entonces allí que fue una medida nacida de una manera, digamos, de muy escaso apoyo, con oposiciones muy contundentes. La más fuerte probablemente haya sido la del sindicato bancario. AEBU sacó un aporte a la discusión que era lapidario sobre el tema. Claro, también ahora se daría que el salvataje que se hizo de caja bancaria el año pasado pasaría a tener en cuestión, pasaría a quedar derogado en una parte central, porque un componente muy importante del salvataje de caja bancaria fue la suba de la edad jubilatoria a 65 años de forma más rápida que en el régimen general, dada su situación financiera. Pues eso quedaría derogado, porque cuando una ley anterior entra en contradicción con una norma constitucional posterior, lo que se da es la derogación, no es la inconstitucionalidad, un paso más allá. Por lo tanto, vuelve un poco a foja cero la reforma de caja bancaria, ¿verdad? Vuelve a estar ahí sobre el tapete. También deroga aspectos de la reforma de caja notarial del 2019, ambas votadas por todo el espectro político, incluso por los que ahora están yendo por un texto que sería derogatorio, ¿verdad? Y pone muy en tela de juicio la solución de caja de profesionales, que es el principal desafío inmediato que va a tener el próximo gobierno. Insisto con el planteo, doctor, porque más adelante, luego de esa afirmación, de ese recordatorio que hace la publicación, usted señala que allí no existió ni siquiera un intento de diálogo social y político. Este punto fue puesto de manifiesto justamente en la resolución que tomó luego AEBU, que fue explicitada el 6 de septiembre de 2023, subrayando el problema que significa desde el punto de vista de construir un amplio consenso con actores sociales y políticos para vehiculizar una reforma constitucional. O sea que esto que se propone por parte del PIT-CNT, a juicio de lo que usted señala, no tuvo el diálogo necesario, el análisis necesario, y sale con esa mayoría exigua. Es cierto que luego, por la propia dinámica interna del PIT-CNT, cuando una mayoría se transforma en mayoría, todos acompañan, pero nace
con ese escaso apoyo, en Sí, todo caso. Sí, sin duda. Nace con ese escaso apoyo, nace sin ningún tipo de diálogo, nace en una suerte de ensimismamiento, y donde además es evidente en la redacción del texto que quien lo escribió no conoce nada del sistema. Es decir, porque comete errores gruesísimos. Más allá del error mayor de poner en la Constitución una detallada regulación de un tema tan variable como es este. En los últimos 20 años en el mundo casi que no ha habido país que no haya movido temas como edades jubilatorias, fórmulas de cálculo y demás. Bueno, acá aspiran a congelarlo en la Constitución. Algo parecido a lo que decía los autores del Acto Institucional número 9 del año 79, la dictadura. Dejar por fuera de los parlamentos el tema jubilatorio. Bueno, acá probablemente por razones distintas, pero la estrategia es la misma. En definitiva, allí lo que hay fue un acto, digamos, exclusivo de parte del movimiento sindical, huérfano de todo apoyo técnico, porque el Cuesta Duarte, por ejemplo, no ha aparecido para nada. Ahora se anuncia que va a haber algún estudio, pero en verdad el orden lógico de las cosas es primero se estudia lo que se va a proponer, después se aprueba, y no al revés, primero se aprueba y después se estudia. Bueno, en definitiva, sí, es una iniciativa que nace sin ningún tipo de diálogo, muy similar a lo que ocurrió en la Argentina en el 2008, ¿verdad? Cuando la expresidenta Fernández de Kirchner confiscó y estatizó el ahorro jubilatorio también de los argentinos. Después de leer el libro, doctor, hay una conclusión que es la que más me llamó la atención a mí, que no soy un especialista ni nada que se le parezca en estos asuntos. Aquí, cuando estamos con los debates y los titulares y lo demás, siempre le digo a los compañeros del noticiero, no señalemos que esta reforma o lo que se plantea por parte del PIT-CNT es contra la reforma aprobada por el gobierno, porque no tiene mucho que ver esto que se plantea con lo que se aprobó en el Parlamento. Y en la página 35 del libro, usted hace una afirmación allí que quiero que lo profundice. Dice, la iniciativa de reforma constitucional propuesta es una reforma previsional en sí misma, es una reforma previsional estructural y paramétrica. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Bien. Es bien importante esa pregunta. ¿Por qué es una reforma jubilatoria en sí misma? No es una reforma que habilite que se abra un nuevo diálogo social, no, para nada. Todo lo contrario. Es decir, bloquea un futuro diálogo porque ya dice cuáles van a ser las causales jubilatorias, dice cómo se van a calcular las jubilaciones. ¿Y dónde dice eso? Lo dice de una manera un poco en la letra chica, diríamos, si esto fuera un contrato, cuando refiere al título 6 de la ley 16.713. Dice que toda futura reforma no debe tener parámetros inferiores al del título 6 de la ley 16.713. ¿Qué es el título 6S? Es el título que en la reforma del año 95, vigente desde el 96, se estableció para aquellas personas que estaban en el régimen de transición. Un régimen ya agotado prácticamente, salvo para personas muy mayores, en el eje de los 70 años, es decir, y que implicaba un régimen exclusivamente estatal, absolutamente inviable como régimen definitivo, y define causales, la causal común, 60 y 30, la causal edad avanzada, 70 y 15, también allí se incorporan las causales de edad avanzada posteriores en el texto constitucional, se dice que cómo se va a calcular la jubilación, que el sueldo básico jubilatorio se va a calcular de tal manera, que la asignación de jubilación va a ser tal. Es decir, está todo el sistema jubilatorio en esas poquitas 5 o 6 palabras, ¿no? Por eso es una reforma en sí misma. Es decir, una reforma en sí misma que cambia un aspecto central y probablemente el más valioso de la reforma del año 95, hecha por el gobierno que lideraba el entonces presidente Sanguinetti, que es el carácter mixto de nuestro régimen. El carácter mixto de nuestro régimen es el que desaparece, capaz que, es decir, es el principal cambio que tiene esta reforma constitucional. Es decir, y hay un recuadro que ponemos, el recuadro 8 en el libro, que está en la página 45, te lo digo como lo tienes hacia adelante, que es la opinión de Astori sobre el sistema mixto, ¿verdad? Astori, gran defensor del sistema mixto. Es decir, eliminar el sistema mixto sería una muy mala decisión para el país, que va en sentido contrario al rumbo que necesitamos. Precisamente es lo que está ahora proponiendo PIT-CNT y Frente Amplio. Uruguay necesita una profunda reforma de su sistema que involucre todos los principales parámetros, decía Astori, que están en juego edades, tasa de reemplazo, etc.
Como parte de esa reforma, terminaba en la cita que ponemos allí, es una nota que le hizo Crónicas Económicas en el 2018, tenemos que fortalecer y confirmar el sistema mixto. Uruguay no puede seguir aumentando el costo de su seguridad social a cargo del Estado. Y suprimir el sistema mixto sería recorrer el camino contrario al que necesita el país. Es exactamente el camino que se le está proponiendo al país ahora, el camino contrario a lo que... Hubo un amplio consenso en estos casi 30 años de que el sistema mixto era medular. Y si tenemos un minuto, me detengo en por qué es medular un sistema mixto en una sociedad que envejece. Es decir, cada vez vamos a ser más las personas de mayores de 65 años. Yo ya estoy ubicado en esa categoría. El único sector de la población que crece es ese. Todo lo contrario, incluso con la población menor. Y también con la población en edad de trabajar. Por lo tanto, cada vez va a haber menos uruguayos que van a tener que generar productividad y riqueza suficiente para sostener mayor cantidad de personas mayores. La seguridad económica de los mayores va a depender de cada vez menos uruguayos. En ese contexto, ¿qué han hecho los países que han envejecido antes que nosotros? Parte de la seguridad económica en la vejez o del ingreso económico en la vejez proviene de ahorro previo. No depende de la generación de valor económico de los nuevos trabajadores, que son menos que lo que eran cuando se crearon estos sistemas. Cuando Uruguay era campeón del mundo, ya en el 50, había prácticamente 6 personas en edad de trabajar por cada persona de 65 y más. Ahora tenemos 2 y algo. Y no todos trabajan. Y vamos camino de que eso se achique más todavía. La forma de no poner un nivel de presión tan grande sobre los nuevos trabajadores es que parte de la seguridad económica provenga del ahorro previo. Y eso no es nuevo. Eso no lo inventó el Uruguay, no lo inventó ningún país de América Latina. Es decir, países como Suecia, como Países Bajos, tienen una parte muy importante de su sistema jubilatorio plenamente capitalizado. Por ejemplo, en el caso de Dinamarca, tiene 2 veces su Producto Interno Bruto en ahorro jubilatorio previo. Uruguay tiene un 30%, que es el que ahora se aspira a confiscar. Es muy importante que en sociedades que envejecen, parte del ingreso jubilatorio provenga del ahorro de las personas. Y eso fue lo que Uruguay avanzó hace ya casi 30 años, probablemente previendo o tomando en cuenta un proceso de envejecimiento que solo se ha acelerado desde entonces y que presuntamente se va a seguir acelerando. De allí la importancia de un sistema mixto. Esta reforma constitucional que plantea el PIT-CNT va en el sentido exactamente contrario. Y exactamente contrario a lo que están haciendo países de avanzada en el mundo. Es decir, acaba de aprobarse una reforma en Países Bajos, que es uno de los sistemas mejor rankeados a nivel global, que establece que su sistema adicional al público pasa a ser de ahorro individual. Es decir, también Suecia tiene un sistema de ahorro individual obligatorio, de alguna manera similar, aunque con una forma de organización distinta que el nuestro. Es decir, y nosotros vamos en el camino de la Argentina kirchnerista, realmente. Desastre. Ahora, doctor, esta reforma que se aprobó por la actual administración profundiza el régimen mixto porque ampliaba justamente las personas que podían acceder al mismo. Pero una crítica que se hace justamente al régimen mixto es los dineros que ha otorgado en modo de jubilación, que se entiende son escasos. Otra cuestión vinculada al lucro, un asunto que el libro también ingresa en el análisis, sobre todo del término lucro, y cómo se advierte el valor, la carga de la palabra. Y otro tema es que al régimen previsional que se había determinado en el 95, que entró a regir en el 96, se le tuvo que hacer algunas correcciones con el paso del tiempo. ¿Qué responde a estos 3 planteos en particular? Bien, empiezo por el último. Se le hicieron algunas correcciones, se le debieron hacer más correcciones y más temprano. Cuando se hace una reforma de estas características, no es un acto, no queda un sistema perfecto de un día para el otro. Con la reforma del 95, y esto ata con uno de los aspectos que estaba también en la pregunta, la decisión de quienes formularon la política, y yo fui parte del equipo redactor de la ley,
era que la competencia entre las administradoras iba a reducir los niveles de comisión y que las personas iban a valorar eso. No fue así y se supo rápidamente que no fue así. Es decir, primero, la competencia no bajó niveles de comisiones, fueron muy altas durante demasiado tiempo, y cuando República FAP inició un proceso de reducción no fue acompañado por una masiva transferencia de afiliados. ¿Qué ocurre cuando el mercado no funciona? Debe actuar el regulador. Y el regulador pasó omiso durante muchísimo tiempo. Recién, con la ley 19.590, tomó una medida efectiva ya por el año 2017-2018. A partir de allí las comisiones se redujeron mucho, pero mucho. También ahora, con la nueva ley para los nuevos afiliados, hay medidas que han llevado a que la comisión sea cero. La comisión hoy es cero para los nuevos afiliados y durante 3 años. La ley no dice que sea cero, pero estableció un mecanismo de asignación de oficio de las personas que no optan que llevó a que los actores, las 4 AFAP, decidieran, bueno, a los nuevos no les cobro comisión, ¿no? También allí hay otro tema que es muy importante y es un tema de diseño, de muy mal diseño que ha tenido el sistema y que todavía no se ha podido corregir. Y es que hay un proveedor monopólico del seguro que es la parte más cara. Por cada, digamos, 100 pesos que aporta un trabajador, aproximadamente 4, dependiendo de la FAP, es la comisión para administrar esos fondos durante toda la vida, y prácticamente 15 es lo que estaba cobrando el Banco de Seguros, o ha estado cobrando el Banco de Seguros. Sobre eso también ingresa el libro si tiene la oportunidad de leerlo. Es decir, es el peor diseño institucional que podíamos pensar, porque es un seguro que lo da un proveedor único y que tiene 4 clientes cautivos y que el que lo paga son las personas que no tienen mayor idea de eso. El Banco de Seguros, además, esto no es secreto porque fue admitido ante la propia comisión, durante bastante tiempo cubrió déficit de otras carteras con este seguro que lo tenía en un régimen de monopolio de hecho. Esto ahora ha tenido correcciones en la ley, puede tener otras todavía que están facultadas del Poder Ejecutivo, y naturalmente allí ha habido debilidades, pero que bueno, hay que corregirlas, ¿verdad? Después, en cuanto al nivel de beneficios, ahí hay problemas. Hay problemas de información, porque el Banco Central, que es el regulador del sistema, no publica información desagregada, granular. Dice, las aseguradoras pagarán tanto por jubilaciones generadas con el ahorro a tantas personas. Entonces se puede sacar un promedio. Ese promedio es bastante diferente del que se viene manejando, está en prácticamente 13.000, 14.000 pesos para jubilaciones por incapacidad y probablemente sea unos 10.000 para las jubilaciones comunes, pero allí es muy mala la calidad de esa información. ¿Por qué? Porque allí hay personas que están jubiladas y que aportaron 5 años a la FAP, 3 años, 4, y personas que han aportado 25, 30. Por lo tanto, eso debería abrirse de otra manera, ¿no? Esa información no está. Bueno, la agencia reguladora que la ley última crea y que suponemos que va a estar instalada y operando en el próximo gobierno, tiene mucha tarea por delante. Allí hay oportunidades de mejora que hay que seguir explorando. La renta vitalicia es cara. La renta vitalicia porque es el instrumento de desahorro, de desacumulación. Hay algunas otras experiencias en el mundo, el Banco Central ha desarrollado estudios al respecto, pero todavía no se han concretado en propuestas concretas. Doctor, usted lo mencionaba recién con respecto al tema del sistema mixto. Ahí hay 2 aspectos que quisiera preguntarle para después dar y pasar al capítulo de los costos, que es tal vez uno de los centrales de todo este asunto. Se habla de aquellos que defienden la reforma, que con la caída del sistema mixto se iría a una confiscación de aquellos recursos que hoy están con nombre y apellido en las administradoras de fondos. Quienes defienden la propuesta de la reforma plantean que esos recursos van a pasar nominados a un fideicomiso del Banco de Previsión Social. ¿Por qué utilizar el término confiscación? ¿Y por qué es lo que es? A ver, ¿qué es lo que dice el texto de la papeleta? Que los fondos que están hoy en las cuentas de las personas pasan a
un fideicomiso que tiene que crear el Banco de Previsión Social. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es una propiedad afectada a un fin definido. La propiedad fiduciaria, que es lo que va a entregar el Banco de Previsión Social, para entregarla la tiene que tener antes. Yo no puedo hacer un fideicomiso con bienes que son de Francisco. Yo solo puedo hacer un fideicomiso con bienes que son míos. Y el texto lo que le ordena al BPS es hacer un fideicomiso con bienes que van a pasar a ser del Banco de Previsión Social. ¿Y quién es el beneficiario de ese fideicomiso? El Banco de Previsión Social, no las personas. Por lo tanto, allí la propiedad desaparece. Deja de estar en el patrimonio de las personas, eso deja de ser heredable si la persona fallece sin beneficiarios de pensión, como lo es hoy. Incluso está hasta la duda, porque como el texto, si Prospera dice que la desafiliación de AFAP es desde que se operó como máximo en el año 96, las personas que cobraron haberes sucesorios tienen que devolver esa plata. Sería grosero, pero la duda queda. Es decir, porque si la desafiliación es retroactiva y se generó allí un haber sucesorio en virtud de esa afiliación que ahora cae retroactivamente, es decir, bueno, hay una incertidumbre importante. También, hoy tienen las personas que dilatan 3 años la jubilación después de configurar la causal, la posibilidad de acceder al 9% del saldo de su cuenta en forma de contado, de capital. Es decir, eso no existe más, porque esa plata ya no es de las personas. Es decir, es del Banco. Eso está fuera de duda, ¿verdad? El constitucionalista Martín Rizzo, que es quien hace el prólogo, ¿verdad? Como tú comentabas, es decir, ha subrayado muy fuertemente ese punto y lo marca como una potencial fuente de miles de juicios contra el Estado uruguayo. Vuelvo al punto anterior, doctor. Usted menciona entonces que el fideicomitente va a ser el Banco de Previsión Social. Correcto, sí. Con fondos que irían de lo que han acumulado los uruguayos, Claro, en las administradoras. lo que le sacan a las personas pasa al BPS y el BPS crea ese patrimonio fiduciario del cual el beneficiario posterior es el BPS. Entonces, aquello que se plantea por parte de los promotores, de que el dinero va a ser trazable a nombre de la persona que fue el que hizo el aporte original, ¿en dónde queda? Miren, quedan palabras, son solo palabras. La ciencia jurídica tiene conceptos y categorías. La categoría propiedad, que viene desde el derecho romano y desde antes, está definida claramente, se sabe lo que es. Acá han decidido sustituirla por trazabilidad, que es un invento. O sea, la trazabilidad, ¿qué es? Jurídicamente no existe. O sea, la trazabilidad, que es lo que está en la historia laboral, se sabe cuánta gente pagó, de dónde trabajaba. O sea, no, o sea, la trazabilidad no sustituye la propiedad, es más, la elimina. Uh-huh. Otro aspecto, doctor. En la Argentina, luego de la reforma que se operó por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hace poco tiempo, pero estoy hablando de pocos meses, y después, cierto, de un andar bien complejo de parte del propietario de aquellas deudas o de aquel beneficio, salió un fallo en contra del Estado argentino por un juicio que llevó adelante una administradora de fondos, cuando en realidad ya eso era propiedad de otra persona. Pero en rigor fue por la reforma que se instrumentó. La pregunta apunta a lo siguiente. De prosperar esto que se votaría el 27 de octubre aquí en Uruguay y que haría caer a las administradoras de fondo, a la estatal y a las privadas, ¿eventualmente el Estado Nacional quedaría expuesto a juicios de parte de los propietarios de esas administradoras? Sí, expuesto a juicios, sí. Ahí hay que ver qué características tienen esos juicios, esos potenciales juicios. Los promotores lo vieron a eso, de la reforma constitucional, porque agregaron una norma en el texto, la final, que dice: la entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante a las administradoras de fondos de ahorro previsional. Vieron venir que ahí había un problema. Con esto solucionan poca cosa, porque en una jurisdicción internacional esto no tiene efectos, y habría que ver si hay algún, digamos, AFAP de la que esté dispuesta y en condiciones de ir a un juicio de ese tipo.
pero hay otros miles de juicios que pueden estar planteados, ¿no? Por otras razones. Pensemos por un momento en la situación de los cincuentones. Los cincuentones son aquellas personas que por la ley 19.590 han tenido la posibilidad de desafiliarse del sistema. Se asesoraron unas 84 o 85 mil personas. Muchos decidieron desafiliarse, han pagado y dejaron de estar en el sistema, de estar afiliados a AFAP, fue su voluntad, pero muchos, la mayoría, 48.000 aproximadamente, decidieron no desafiliarse. ¿Por qué? Básicamente dos razones. Porque trabajando algún año más o menos salían con el mismo nivel de beneficio, y la gran mayoría porque decidieron que no iban a pagar los aportes que tenían que pagar para ponerse en pie de igualdad con quienes estaban en el régimen anterior. Bueno, con esta ley, esas personas que decidieron que no tienen que pagar, que no querían pagar, van a tener que pagar igual. Y también eso está previsto en el texto expreso de la ley, del de la papeleta, es decir, porque dice que esos aportes, una ley futura dirá cómo los pagan. Es decir, le generan una deuda a 48.000 personas que dijeron no quiero esa deuda, se la generan, y allí hay una potencial, también un número muy importante de juicios, y también se genera potencialmente, por lo menos, y está parte de las incertidumbres que tiene la papeleta, deudas para las empresas, porque asociado a la deuda del trabajador, también la empresa dejó de pagar parte del aporte para las personas que estaban en el sistema mixto, que en las leyes de desafiliación, como la ley de cincuentones, se previó que solo pagaba el trabajador. Acá no se dice nada del empleador. Por lo tanto, como la desafiliación es retroactiva, cae retroactivamente el techo de aportación del empleador. ¿Hay deuda también para el empleador? En principio, la respuesta jurídica es que sí, que la hay. Es decir, eso no quiere decir que no pueda venir una ley que condone esa deuda, pero está difícil que, si prospera esto, se le haga pagar a la persona y no se le haga pagar al empleador. Es un mar de incertidumbres por la mala calidad de la técnica legislativa que tiene el texto de la papeleta. Doctor, más temprano decíamos que hasta que se comenzó a trabajar por parte de la comisión de expertos a redactar el sistema previsional común, se venía en una trayectoria que en algún momento podría desembocar hacia 2035-2040 de un déficit de 4 o 5 puntos del Producto Bruto Interno destinados hacia la seguridad social, que con la reforma se logra ubicar esos valores en el 2,5%, no exento de nuevos ajustes eventualmente de poder llevarlo a cabo. El gran tema de esto que se plantea, además de lo que hemos repasado hasta ahora, tiene que ver con los costos. ¿Cuánto costaría llevar a la práctica estos pilares que planea el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio, como por ejemplo la igualación de la jubilación mínima al salario mínimo nacional, entre otras vertientes? La página 159 del libro, en la introducción al capítulo 4, Impactos financieros de la reforma constitucional a plebiscitar, señala que los promotores de la iniciativa no han dado a conocer ningún estudio de impacto financiero de su propuesta ni cómo financiarla. La iniciativa, a consideración de prosperar, implicaría significativos mayores gastos para todas las entidades, mayores recursos de corto plazo para el BPS y compromisos notoriamente mayores a esos mayores recursos con hasta 28 años de retroactividad. Usted hace un tiempo participó en un debate en Desayunos Informales donde su contraparte ensayó allí unos costos que podría implicar esta reforma. Hace unos días un dirigente del SINTEP también planteó unos números que podrían ser el costo que implicaría esto. Desde quienes promueven la reforma plantean que hay un dinero que ingresaría al BPS, a las rentas generales, fruto del cese del régimen mixto. Doctor, ¿podemos hoy cuantificar, podemos llegar a advertir un número en el cual la propuesta de prosperar implicaría para el Estado Nacional, para los recursos del erario público? Bien, un comentario previo. Tanto en el programa de Desayunos Informales que tú mencionabas, como en los posteriores dichos de promotores de la iniciativa, queda en evidencia el nivel de improvisación con el que vienen trabajando. Es decir, no tienen números, están pensando en sacar números. Es decir, es increíble que el país esté en esa situación
por una impericia tan marcada. Los números que están disponibles hoy son los que formuló el Banco de Previsión Social y presentó para el Banco de Previsión Social en la Comisión Permanente de la Cámara de la Asamblea General el 7 de febrero, y que indican que rápidamente se agotarían los bienes confiscados y que allí habría egresos mayores por 7.7 del producto, y que los ingresos que recibiría el banco por el cambio serían de 1.7. Es decir, agrava el déficit de una manera asombrosa, es decir, impensada. No se incluyen en esos cálculos militar ni policial, que también tienen donde también hay un impacto. No se incluye el impacto en las 3 cajas paraestatales, donde también tiene esto impacto. Claramente va en el sentido exactamente opuesto a lo que el país necesita, y va en un sentido donde compromete las posibilidades de desarrollo económico y social del país. Porque, al decir, una reputación lleva años construirla, y se puede destruir en un minuto. La reputación de país serio, de país respetuoso de reglas, de contratos que tiene el Uruguay, con esto queda muy en entredicho. Y queda muy en entredicho en aspectos que pueden tener impacto en cosas que son tal vez difíciles de medir por la población en general. Por ejemplo, todos oímos hablar del grado inversor. En el libro nosotros hacemos una referencia al doctor Tabaré Vázquez, que allá por el año 2016, en su segunda presidencia, ponía el énfasis en el esfuerzo de mantener el grado inversor. Uruguay ha logrado mejorar eso. ¿Y qué significa eso para las personas? ¿De qué me va a mí, puede decir doña María, con que mejore el grado inversor del Uruguay? Bueno, le va de mucho, porque eso implica que Uruguay va a destinar más fondos a tareas de tipo económico, social, de interés comunitario, de interés de la propia población, en lugar de pagar intereses para el financiamiento del sector público. El financiamiento del sector público se abarata por la existencia de un grado inversor que permita acceder a fondos de una manera más fácil y con menor costo. Eso incide inmediatamente. Otro tema que tú mencionabas, salario mínimo nacional como parámetro jubilatorio. No es nuevo eso. Y realmente la experiencia que tenemos en el Uruguay al respecto desaconseja que el salario mínimo nacional sea un parámetro jubilatorio. Este tema parecería que no fue considerado por los promotores de la iniciativa. El salario mínimo nacional fue parámetro jubilatorio para fijar incluso el mínimo hasta el año 2004. Y desde que se fijó como parámetro jubilatorio hasta el 2004, perdió el 75% de su poder de compra. ¿Por qué? Porque era de las pocas variables que le quedaban a los sucesivos gobiernos para contener el nivel de gasto. Eso va a volver a pasar, si prospera esta iniciativa. Y eso tiene un efecto muy importante en aproximadamente 200.000 trabajadores que regulan su remuneración por el salario mínimo nacional. Estos son números que el PIT-CNT los conoce, porque esto es un estudio del Cuesta Duarte, esto que estoy mencionando, de diciembre del año pasado. Es decir, es una muy mala iniciativa ligar la jubilación mínima a una variable del mercado de trabajo, porque va a operar en el mercado de trabajo. Es decir, y además está redactada de una manera tal donde beneficia a personas que lo necesitan y beneficia a personas que no lo necesitan para nada, y cientos de miles de personas que tienen más de una jubilación van a tener un mínimo en cada una de ellas. Ahora están diciendo, escuché de una ley interpretativa que diga que es por persona y no por jubilación. Bueno, una ley interpretativa corresponde cuando hay una oscuridad interpretativa, cuando hay una duda. Es decir, acá no hay ninguna, el texto es muy claro, habla de cada jubilación y cada pensión. Está mal escrito, eso no se arregla con una ley interpretativa, porque de última sería una ley interpretativa inconstitucional. Una última pregunta para cerrar la entrevista, doctor. En el libro se plantea algo también en su comienzo. Obviamente esta propuesta que tiene hoy arriba de la mesa no logra aunar todas las opiniones positivas dentro del Frente Amplio. De hecho, su candidato a presidente ha dicho que ese no es el camino. Hay otros líderes partidarios que entienden que este tampoco es el camino, pero hay otros que sí. Y el PIT-CNT está encolumnado detrás de esto.
Aquí Pablo Mieres ha dicho que esto es una catástrofe. Muncho ha dicho que es una medida populista. ¿Cómo combatir eventualmente para aquellos que entienden que esto puede ir en justamente esa dirección, teniendo en cuenta que la otra visión es que alguien cobre más, que alguien ingrese más de sus jubilaciones o sus pensiones en función de que esta reforma finalmente se apruebe? Cuando la limosna es muy grande, hasta el santo desconfía, es un dicho, ¿verdad? En verdad, si esta reforma prospera, nada de esas bondades que dicen los promotores van a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que los uruguayos vamos a ser todos más pobres, porque es el camino de la Argentina kirchnerista. Si eres y esto que puede resultar tal vez duro, dicho así, si nosotros miramos lo que fue la ley de Cristina Fernández de Kirchner del 2008 y lo que es este texto que se propone, tiene muchísimas coincidencias, tanto en su filosofía como en las soluciones concretas. Y lo que llevaron fue un descrédito del país y fue un descrédito y a una ruina, lamentablemente, del país hermano. Allí es bien importante las definiciones políticas claras y contundentes. Porque efectivamente hay un libro que se llama Pensar fácil, pensar despacio, no recuerdo exactamente el título. Los eslóganes a favor de la reforma son fáciles de armar. Los argumentos en contra de la reforma son bastante más complicados porque requieren un nivel de desarrollo que no es lo más evidente. Entonces, que las definiciones de los políticos, de todos los partidos políticos, sean claras, en mi opinión, es central. Hay quien dice, no, esto no puede prosperar, es un disparate, está todo el mundo en contra. Bien, sí, pensemos, el Brexit. El Brexit, cuando David Cameron decidió llamar a referéndum, todos los partidos políticos estaban en contra del Brexit. Había solo algún, loco suelto que estaba a favor. Que fue primer ministro. Que fue primer ministro, efectivamente. Y sin embargo, se armaron media docena de consignas, en ese caso más bien de corte nacionalista, y hoy hay 7 de cada 10 británicos desesperados por volver a lo que no van a poder volver, que es la Unión Europea. Es decir, los partidos políticos tienen que escuchar sí lo que la gente quiere, pero tienen también un deber de conducción, de dirección. Y acá creo que sería imprescindible que todos los partidos políticos se pronuncien. Es muy difícil que el Frente Amplio lo pueda hacer, ¿verdad? Porque es bastante obvio, ¿verdad?, que una parte central de su apoyo político es la estructura sindical. Por lo tanto, y que algunos de sus principales partidos en materia de estructura, partidos comunistas, socialistas, están detrás de esta iniciativa. Y allí hay una debilidad importante, que en la que, creo que es una piedra en el zapato, con la que el Frente Amplio va a tener que caminar hasta noviembre. Doctor Rodolfo Saldain, abogado, docente, expresidente del BPS, expresidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social y coordinador del equipo de redacción del proyecto de ley que creó el Sistema Previsional Común. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto, Francisco, y realmente te felicito por la forma en que preparaste la entrevista. Presentó Salinas del Almirón. Estás escuchando Otra Mañana en Oriental. En un entorno rodeado de naturaleza y con nuestras exquisitas aguas termales saladas, Salinas del Almirón es el lugar ideal para un merecido y necesario descanso físico y mental. Con nuestro régimen de pensión completa e instalaciones de primer nivel, no tendrás que movilizarte ni preocuparte por nada que no sea disfrutar. Aprovecha nuestras promociones especiales. Tarifas a partir de $70 por persona en base doble, incluye desayuno, almuerzo y cena, con la ruta completamente renovada y apenas a 350 kilómetros de Montevideo. www.salinasdelalmirón.com. Bodega Pa, una experiencia única, con sus espumosos Extra Brut, Brut Rosé y Demi Sec. Vibrantes, llamativos, ricos